Sí, y ahí tenemos la hemeroteca. Editorial de El País, un golpe a un caudillo. Editorial del País, para eso están las hemerotecas, apoyando un golpe de Estado. El País, ese medio que dicen que es progresista, es un medio golpista y es un medio que apoya estas cosas. Bueno, los medios de comunicación apoyan el terrorismo, muchos medios de comunicación, de una manera directa, dando espacio a gente que ejerce el terrorismo absoluto. ¿Qué digo yo que es terrorismo? Bueno, pues es aplaudir los bombardeos a un país. Eso es terrorismo para mí. Jurídicamente estoy seguro que también lo es, pero desde luego estoy ejerciendo una opinión. Eso es terrorismo, es asesinar a 80 personas, o a 70, o a 90, o a las que hayan sido, para robar el petróleo. Eso es terrorismo a grandísima escala. Bueno, pues los medios de comunicación dan espacio a gente que ejerce este terrorismo. Celebrities como Carlos Baute, Miguel Bosé, Ana Obregón, Kiko y Fran Rivera, Yotuel Romero, influencers como Jordi Wild, El Chocas, políticos como María Corina Machado, Santiago Abascal, Iñaki Anasagasti, periodistas como Daniel Lozano, etcétera, 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 etcétera. Todas estas personas están aplaudiendo los bombardeos a un país, la intervención militar de Estados Unidos, de Donald Trump, ese señor del que luego se ríen, es un poco exagerado en las formas, a veces se pasa, pero cuando bombardea un país no se pasa, ahí está bien, ¿no? Señor Carlos Baute, ¿no? Que aplaudía todo esto. Además, es curioso porque ya dan por hecho que el chavismo ha desaparecido, cuando el chavismo es la fuerza política telúrica, vamos a decir, de Venezuela, fundamental. Es la organización y el movimiento social, político, popular más asentado en Venezuela, y eso no lo van a poder borrar con bombardeos, lo siento mucho. Bueno, pues toda esta gente está diciendo en los medios de comunicación y con el micrófono que le ponen que todo esto está bien, y para mí eso es terrorismo total. ¿Qué lo es? En los medios de comunicación dan espacio al terrorismo, o a la propaganda del terrorismo, mejor dicho, ¿no? Porque, por supuesto, le dan el micrófono, dicen lo que quieran. El señor Iñaki Anasagasti dice que es la mejor noticia del año. Oigan eso. Pero esos mismos medios luego, aparte que no le ponen el micrófono al que le dice a Iñaki Anasagasti, por ejemplo, te alegrarás entonces de los 80 muertos, ¿no? Te alegrarás de que Donald Trump quiera robarse el petróleo de Venezuela, ¿verdad, no? No. Iñaki Anasagasti nos dice cosas como la siguiente. Algunas hemos adelantado, lo hemos respondido ya de una manera clara. Dice: me parece fantástico, Maduro es un dictador. Bueno, ya hemos hablado del sistema electoral, ¿no? No es un gobernante democrático. Habla de que no presentó las actas. Bueno, ya hemos hablado de las actas. ¿Qué atraso ideológico, político, educativo? Pero este señor tiene influencia en el País Vasco, en el Partido Nacionalista Vasco. Tiene influencia. Hay que decir que lo toman un poco por loco y por idiota, también en su propio partido. Y hay gente que se tapa la nariz cada vez que este individuo lamentable habla en los medios de comunicación, pero desgraciadamente sigue teniendo espacio en los medios de comunicación. Bueno, la situación de Venezuela es caótica, 9 millones de venezolanos fuera del país. Bueno, aquí cada uno dice su cifra. Sí. Carlos Baute dice que 8 millones, el otro dice que 9. Bueno, alguno dirá que hay más gente fuera de Venezuela que dentro. Es que no hablan de quién ha provocado estas cifras son mentira. Pero sí es cierto que hay varios millones de venezolanos que han salido producto del bloqueo total a la economía de Venezuela. De eso no hablan. No hablan de que el 99% de todas las divisas del petróleo de Venezuela ha sido destruido y bombardeado años atrás. Tampoco hablan de que ahora Venezuela, que ha conseguido recuperarse parcialmente, esté creciendo a un ritmo de un 8, 6, 7% al año. De eso no hablan. Y ha alcanzado la soberanía alimentaria. Efectivamente. De eso no hablan. Nos tratan de pintar la fotografía de un país de Venezuela en el que hemos estado hace poquitos meses
como si fuera la de hace 5 años. Y no es así. Yo no digo ni que el país tenga una prosperidad y una abundancia enorme, Pero sí. porque no puede ser en las circunstancias de más de 1000 sanciones. Pero no tiene nada que ver con lo que era hace 5 años. Y como se le estaba escapando al imperialismo, han metido el zarpazo. Porque saben que si Venezuela sigue vendiéndole petróleo a China en yuanes, no en dólares, si al final Venezuela se integra de manera orgánica a los BRICS, etcétera, etcétera, es decir, si el camino ascendente sigue, entonces se le acaba el chollo. Se le acaba el chollo del petróleo, se sigue hundiendo el dólar y han tenido que ir directamente al corazón de lo que ellos quieren, sí, para tratar pero ahí vemos, de salir de este atolladero en el que están. Pero ahí está, ahí vemos la gran mentira, esa gran mentira que se ha tragado no pocas personas, de que esta es una operación para evitar o para controlar, como le quieran llamar, el narcotráfico hacia Estados Unidos. O sea, ya no tiene ninguna motivación relacionada, o sea, de preocupación, mejor dicho, relacionada con el tráfico de drogas y con las muertes que produce en los Estados Unidos. Eso es mentira. O sea, fue un gancho, hay una sensibilidad sobre eso, la expone, la tira, pero no es genuino, no es verdad. La otra justificación también espuria de que Nicolás Maduro es el jefe de un cártel que no existe, no está ni siquiera en los informes más recientes de la DEA. La otra de que Venezuela es o sea, los recursos que tiene Venezuela es de él. Eso, sinceramente, es difícil. No, nunca lo habíamos oído. No había escuchado. O sea, los recursos que tiene un país libre, independiente, soberano. Y que se los han quitado a él, o sea, a Estados Unidos. Que se los han quitado a Estados Unidos y que son de él. Él dice, y lo justifica y lo argumenta de una forma que uno dice, pero estamos ante un loco, un demente, ¿qué cosa es esto? No, pues parece ser que no. Parece que hay un aparato demencial, pero... Sí, pero ahí viola los acuerdos, viola las leyes, o sea, se cree por encima de la ley. Y ahí viene aquella famosa y presente, que está presente, definición del Che en Naciones Unidas. Al imperialismo, ni un tantito así. No se puede confiar en el imperialismo ni un tantico así. Y lo demuestra. Sí. Los hechos históricos a lo largo de la historia lo demuestra. Y la gente todavía está hipnotizada, con la mente tapiada, el cerebro colonizado ante un monstruo que puede ir también hacia su casa, hacia su pueblo y destrozarlo todo. ¿En favor de qué? De los intereses geoestratégicos, geopolíticos de este decadente imperialismo a nivel global.